Hola, ¿qué tal? Yo soy Johnny y este video probablemente no te va a gustar. Y hoy voy a hablarles de lo que fue el libro más interesante que leí en 2024, que no es más que los diarios de a bordo del almirante Cristóbal Colón. No hago un top de lecturas favoritas porque prácticamente ya lo hice en el libro, en el video pasado, y en este quería traer pues como algo diferente, porque además el Quijote me consumió casi que todo 2024, y ya hablé de lo que me parecieron las otras lecturas en el otro video. Sin embargo, de este no había hablado nada, y pues creo que es sumamente interesante, y literal fue el libro que más me sorprendió. Fue fascinante poder encontrar tantos pequeños detalles y grandes detalles, pues y grandes acontecimientos que sucedieron alrededor del descubrimiento de América, o de la colonización, o de la conexión entre los mares, o bueno, o la invasión, como pueda llamarse también, dependiendo de cómo prefiera verse. Yo voy a nombrarlo pues como descubrimiento porque me es más cómodo, porque pues bueno, toda la vida nos han enseñado de esa manera. Y voy a hablar desde la perspectiva de estos navegantes que van y ellos descubren una tierra que ellos no conocían. Entonces ya la perspectiva de los pueblos nativos pues probablemente la pueda trabajar desde otro video o la pueda hacer desde otro lugar, pero pues bueno, en este momento voy a trabajar desde la perspectiva de Colón como para no perderme en, en este mapa mental. Esta primera parte del video es contextual, y este contexto nos lo brinda Luis de Arranz Márquez, que es un catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, y es el que se encarga de hacer la introducción a esta edición. Esta edición yo no la conocía, se llama Ediciones Promo Libros. Es literal un libro que conseguí de segunda porque no, acá en Colombia todo pues no estaban en venta en las grandes librerías. Como una reedición de las crónicas de los diarios de a bordo de Cristóbal, eh, y conseguí en una librería de segunda este ejemplar, por cierto, muy mal, muy mal impreso porque no tenía tenía páginas en blanco que me tocó buscar en internet para completar la lectura. En fin, también fue una odisea como el viaje propiamente dicho de estos señores. ¿Y por qué me interesó en primera instancia este libro para leerlo? Porque vi una especie de monólogo de una profesora colombiana que se llama Carolina Sanín, y ella nos habla un poco de como cierta experiencia de lectura que tuvo con este libro, y desde ese momento quedé fascinado. Yo dije, yo quiero leer porque tampoco conocía la existencia del mismo. Pues bueno, uno piensa que ellos llegan a las Américas y ya pasan todos los desastres que suceden en este choque de culturas y choques de pueblos, y ya. Pero no sabía que existía una especie de relato directo de Colón. Y ya vamos a entrar propiamente en el libro. Entonces, los diarios de a bordo, pues es como lo que se conoce a los resúmenes que hizo Fray Bartolomé de las Casas, que parece ser que tuvo acceso directo a la lectura de los diarios de Cristóbal. Fray Bartolomé también fue un personaje muy curioso del cual yo no conocía nada. Si bien si era muy conocido, si es muy conocido, aquí pues por tener las crónicas de Indias, que son una especie de recopilaciones acerca de, pues bueno, todas las aventuras descubridoras aquí en las Américas. Pues lo que yo no sabía era que este señor era un inicialmente llegó a las Américas sin ser fraile, sino que estaba en un proceso, como todos, estaban en su proceso de enriquecerse, de emprender esta empresa descubridora y extraer de acá algún tipo de beneficio, pues para posteriormente volver con gloria y riqueza a Castilla. Sin embargo, este hombre parece que tiene una especie de quiebre o de iluminación, una especie de epifanía, mediante la cual él empieza a abogar por el derecho de los indígenas, de los nativos americanos, y y empieza a hacer como una defensa férrea de la integridad física y de la salud de estas personas, y denuncia en España y envía comunicados y envía pues como unas especies de ensayos mediante la cual pretende hacer
ver a la corona española y a la sociedad española en su conjunto, o castellana, eh, respecto de los malos tratos que estaban teniendo estos indígenas. Y pues bueno, ahí también se derivan un montón de dobles morales y una cuestión también de enredos metafísicos, porque ellos creían que probablemente las personas negras no tenían alma, pero que los indios sí. Y esa alma podía eventualmente salvarse si se instruían adecuadamente en el cristianismo. Entonces es extraño cómo podrían defender como una causa, pero por la otra causa seguían siendo igual con su pensamiento un poco pues como racista y esto. En fin, que entonces Fray Bartolomé de las Casas, este señor parece que sí tiene acceso a esa documentación directa y nos habla y empieza a hacer unos resúmenes, literal por fechas, tal cual si fuera el mismo diario. Lo que pasa es que lo hace como más resumido. Ahora, no sabemos qué fue lo que el señor editó y qué tanto se diferencia del manuscrito verdadero de Cristóbal Colón. No tenemos ese conocimiento. O sea, se presume que lo que dice Fray Bartolomé de las Casas es pro- probablemente cierto, en tanto también que parece ser que ha sido un cronista confiable y que no tiene como una intención asiduamente política o una intención más allá de dar fe de lo que se encontró. Pero sí parece ser que este compendio de los diarios aboga un poco por la benevolencia de los nativos, por lo mansos que eran, por lo amistosos que eran y demás, porque sí hay como una defensa de esta cuestión. Listo. Entonces, teniendo eso claro, pues no sabemos a ciencia cierta si esto sí lo escribió el señor o si es fiel a lo que nos quería transmitir Colón en su momento. Mm, Acá aprendemos pues con la introducción de este señor Luis Arranz Márquez que Cristóbal Colón, pues bueno, nació en Génova, que esta cuestión de que si nació en miles de partes de España, pues parece ser que es como muy falsa y que no tiene sentido. Y hacia 1476, este señor, pues Cristóbal, y siendo hijo de tejedores y de comerciantes italianos, pues genoveses, no quiere seguir esa vida, sino que se emprende, pues, se tira a la mar, también como comerciante. Pero a partir de ahí, alrededor de 1476, este señor encalla. Pues su barco se hunde, es atacado, es incendiado y estaba como alrededor de las costas portuguesas y el señor se tira al mar y empieza a nadar y llega a Portugal con la fortuna que Portugal en ese momento era como y Castilla eran como las potencias de los mares en ese momento. Y existía un señor muy interesante que es Enrique el Navegante, que era un príncipe, pero que estaba lejos de la sucesión de la corona. Y lo que él dijo, pues bueno, pues no tengo tierras, pues entonces tendré mar. Y empezó a hacer un proyecto marítimo que tenía también como muchísima ambición y su idea era parecida a la de Colón, pero pues diferente. Entonces, la idea de Enrique el Navegante era tener unas rutas marítimas que pudieran comunicar a Europa con la India, pues a Portugal con la India, bordeando África. Y entonces empezó con ese proyecto y se empezaron a desarrollar un montón de avances tecnológicos y cartográficos que posteriormente Colón va a saber un montón de precisamente estos descubrimientos, porque es que los portugueses empiezan a abrir un montón de puertos pues en Ceuta, en Guinea, como de puntos de anclaje para hacer esta vuelta. Entonces es muy interesante porque él llega justamente en un gran periodo de expansión marítima ahí a Portugal y uno dice como que, bueno, tiene las condiciones tecnológicas, científicas dadas para emprender un proyecto así de ambicioso. Entonces, listo. Esta expansión pues tuvo sus desventajas para el otro protagonista de esta historia, que es el reino de Castilla. Entonces acabo de hacer un paréntesis muy interesante que pues también aprendí con este libro y es que en Castilla había tremendo lío sucesorio porque Enrique IV de Trastámara era pues un señor que
fue, pues, no fue muy querido. Parece ser que sí fue un buen rey, pero no fue muy querido por la gente. O por los nobles, en términos generales, porque no era como lo suficientemente belicoso. Entonces, lo tenían como por blandengue, por ser una persona como demasiado pacífica y todo el mundo lo que quería era como guerras o como enfrentamientos o hacer proyectos militares y que eso finalmente también era muy rentable para todos los nobles, pues porque eran empresas en las que se invertía mucho dinero. Entonces, este señor tenía una tendencia más bien pacífica y fue acusado de todo. Fue acusado de homosexual, fue acusado de impotente, fue acusado de muchas cosas. Y este señor pues tenía una hija y una medio hermana que podían acceder a la sucesión de su corona. Entonces, esa hija se llama Juana de Trastámara y su hermana media se llama Isabel de Trastámara. Entonces, Juana de Trastámara es Juana la Beltraneja. ¿Qué le dicen la Beltraneja? Por ser acusada de ser una hija ilegítima de su mamá, Juana de Avis, con Beltrán de la Cueva, que era un noble castellano. Y estaba también la Isabel de Trastámara, su medio hermana, que es la famosísima Isabel la Católica, que fue encerrada pues por su hermano en un castillo por allá y no la dejó salir nunca. Entonces la pelea era esa, como que vamos por la hija ilegítima, entre comillas, no sé si hoy en día esa historia genética ya fue resuelta, o nos vamos por la hermana media, por parte paterna, que es Isabel. Entonces, Juana la Beltraneja y con los nobles que la apoyaban, se aliaron con Portugal, que acá ya entra Portugal nuevamente, e Isabel de Trastámara se alía con Aragón, con la corona de Aragón, que es de Fernando el Católico, que ahí ya se configuran la dupla de los famosos reyes católicos, Isabel y Fernanda, que todos pues como tenemos en nuestra noción de alguna manera. Entonces en un momento se enfrentan estas dos facciones y deciden, después de mucho combate, Portugal cede, pero Castilla también cede. Entonces Portugal dice, ok, vamos a reconocer a Isabel y Fernando como reyes de Castilla y Aragón, pero nosotros vamos a quedar con el dominio de los mares de Canarias para abajo. Toda la costa africana hasta, pues bueno, hasta donde nos llegue hasta donde nos lleguen los barcos. Lo que dejó a Castilla diezmada a nivel marítimo. Entonces tenían la posibilidad como de navegar hasta Canarias, que es como al frentecito de la primera parte de África, pero no se dijo nada con respecto a la exploración de los mares hacia Occidente, pues porque eso parecía que era como el fin del mundo. Literal. De hecho, algunos teólogos decían que esa parte era que si usted navegaba a Occidente, como el Atlántico, hacia lo que hoy conocemos como las Américas, pero que en ese momento se desconocía, pues usted iba a encontrar el paraíso, o usted iba a encontrar el fin del mundo, o iba a encontrar una cascada gigante que lo mataba, el vacío. Entonces, estas disputas entre estas dos potencias también favorecieron el proyecto colombino, porque les dio la posibilidad, pues bueno, de decir, venga, láncese pues a Occidente, pero pues ya vamos a esa parte puntual. En estos momentos tenemos a Cristóbal Colón en Portugal. Entonces ahí se casa, desarrolla una vida maravillosa y accede a conocimientos. Luis, el catedrático de la Universidad Complutense que hace esta introducción, aboga porque Cristóbal Colón tenía conocimiento previo de la existencia de unas tierras en Occidente, que no necesariamente era Asia, que es finalmente como lo que vendió Colón todo el tiempo, que es vamos a hacer una ruta que vaya a conectar a Europa con Asia por Occidente, o sea, circunnavegando todo el mar. Y si bien las personas en ese tiempo, desde hace muchísimos años se sabía que la Tierra era redonda, en el argot popular es probable que las personas pues tuvieran una noción de la Tierra plana. Entonces, bueno, eso no dejaba de ser muy complicado para las sociedades de la época. Entonces, pero pues sí, Colón tenía esta noción y tomó
fuentes mixtas de información, lo que es sumamente curioso e increíble, porque él decide que Marco Polo, el libro de Marco Polo, que probablemente es un libro falso, lleno de fantasía y demás, que narra el viaje de una persona, pues de un italiano hacia la tierra mongola, lo tomo como una fuente confiable. Y además de eso, también tomaba conocimientos científicos como los de Toscanelli, un famoso cartógrafo, y lo mezcló todo para hacer como sus propios cálculos respecto a la probabilidad de abrir esa ruta comercial. Sin embargo, él nunca fue realmente claro con los comités asesores. Entonces, el conocimiento previo de las tierras, de esas tierras por allá, Luis nos dice que hay como dos teorías. La primera teoría es que llegaron como unas especies de amazonas. Esas amazonas americanas, como nativas americanas, que quedaron envueltas en tormentas cuyos vientos las llevaron hasta las costas portuguesas y que probablemente Colón haya tenido algún tipo de conocimiento o conversación o pues, conocimiento indirecto de esto. Y lo otro está en un famoso navegante anónimo. Parece ser que, o la teoría cuenta, que este señor, que un navegante anónimo, partió de las costas europeas, se vio arrastrado por los vientos alisios, llegó a las costas americanas y se devolvió teniéndola naufragando ya en las costas europeas nuevamente y siendo rescatado y pudiendo dar como información al respecto de la existencia de esas tierras en el occidente. Bueno, eso no dejan de ser teorías como conspirativas, lo podríamos denominar hoy. Sin embargo, para pensadores como Luis Arranz Márquez hay una prueba definitiva y esa prueba tiene que ver con las capitulaciones de Santa Fe. Pero entonces entonces ya tenemos los conocimientos previos, entonces ya siguen como las negativas permanentes que le dieron al pobre Cristóbal. Entonces Cristóbal llegó y empezó a vender su proyecto. Pues él tenía un proyecto ya. No sabemos de dónde nació, si nació realmente es una genuina curiosidad combinado con los descubrimientos tecnológicos que estaban en Portugal y cómo se abrían estas rutas marítimas larguísimas para conectar como continentes y se pegó de eso y decidió pues hacer sus propios cálculos para conectar por Occidente y llegar a Zipango, lo que él conocía como Zipango, que es el actual Japón, y las tierras del Gran Khan y pues Mongolia, bueno, China, etcétera. Entonces él empezó a presentar este proyecto no con mucha información técnica a los comités asesores de la corona portuguesa y fue permanentemente negado y todo el mundo le decía como amiga estás loca, o sea no podemos irnos por allá, o sea no vamos a invertir en este proyecto, no tiene ningún sentido. Entonces él como que muy triste, muy triste, muy triste, pues bueno, él huye de Portugal. Hay como dos versiones también, todo eso está lleno como de muchas versiones. Una parece ser que él tuvo algunos pleitos legales en Portugal, otra parece ser pues que él simplemente quería salir de Portugal a presentar su proyecto marítimo en Castilla. El caso es que llega a Castilla con todos sus corotos y con su proyecto y lo vuelve a presentar, pero esta vez tiene como un relacionamiento con cortesanos y con nobles mucho más fuerte. También sostiene Luis que es una posibilidad que Colón haya contado la información que tenía a frailes en secreto de confesión. Y por eso es que los frailes, pues, diferentes frailes de diferentes como se dicen, bueno, corrientes religiosas, pues dominicos y así. Um, y estos frailes en secreto de confesión serían como los que hubiesen recibido esa información técnica por parte de Colón que convenciera a las personas de invertir en ese proyecto. Entonces está Hernán de Talavera, que era el confesor de la reina Isabel la Católica, o sea, Isabel la Católica no se llama
la católica por nada, era de hecho muy, muy católica, y que tu confesor llegue a recomendarte este proyecto descubridor, a invertir y demás, pues la reina accedió. Pero accedió como accedía Isabel la Católica a todo, que era lo derivaba a un comité de expertos. Entonces ella derivó en 2 ocasiones este proyecto a comité de expertos, pero igualmente el comité de expertos siempre negó la posibilidad de hacerlo. Finalmente, él entabla amistad con un personaje clave en esta historia, que va a ser Luis de Sant'Angelo. Luis de Sant'Angelo es como un judío converso que le tenían nombres muy despectivos a esas personas, un judío converso, como secretario de los reyes y que tenía también una gran cantidad de dinero. Y esta persona habla con Isabel y le dice a Isabel como, amiga, vea, usted no tiene nada que perder realmente. Si ese señor va por allá y se muere, pues se murió. Pero no hay nada que perder. O sea, es más, yo te presto la plata para que invertas en los barquitos y en la gente de Colón y hacele. Hacele que si no tenés, o sea, tenés muy poco por perder y en cambio muchísimo por ganar. Porque donde existan por allá unas tierras, pues va a ser para gloria de España y gloria de Dios. Entonces todo el mundo quedó como que Luis de Sant'Angelo tiene razón. Entonces se concedieron los permisos. Y a partir de ahí se firmaron las capitulaciones de Santa Fe, que es como la prueba para este señor Luis Arranz Márquez, definitiva sobre la existencia de un preconocimiento de este descubrimiento americano, de este proyecto americano, por parte de Colón. Entonces, en las capitulaciones de Santa Fe es como el contrato que firma la corona con Cristóbal Colón, donde le dicen, amigo, bueno, váyase para allá con la plata de Luis Sant'Angelo y usted, de lo que usted encuentre allá, pues bueno, le vamos a dar como el 10% de las riquezas, te vamos a nombrar como virrey, o sea, almirante de todo lo que descubre, de todo lo que has descubierto. Así quedó en las capitulaciones de Santa Fe, como de todas las tierras, nada que don Cristóbal Colón ha descubierto, literal. Entonces, todo el mundo se pega de eso, como que vio, es que él ya descubrió, ya tenían descubrimiento de esas tierras, y incluido Luis Arranz Márquez. Listo. Entonces se firmaron esas capitulaciones, quedó como con esa ambigüedad del tema, porque todo el mundo lo que dice es como que, bueno, a ver, si era un proyecto pues como exploratorio, tú no vas a prometer de una vez en las capitulaciones, o sea, tal vez dirías, por todas las tierras que fueses a descubrir o que se descubriesen o que y demás, pero pues no, no sería así como en pasado, como ha descubierto. El caso es que, bueno, acá ya listas están las capitulaciones de Santa Fe, que es como el contrato entre la corona y Colón, y ya después del descubrimiento de América van a haber problemas con ese contrato hasta el siglo XVIII. Es impresionante. Entonces ya después es como que, bueno, ¿y a quién montamos en esos barcos? Porque además a Colón le dieron unas carabelas súper malas, los reyes le dijeron a la gente de Palos de la Frontera, como un astillero muy famoso de la época allá en España, como venga, me le dan 3 barcos a este man. Y entonces esos barcos eran una porquería de barcos. Entonces todo el mundo era como, pues yo no puedo ir a Asia por el Atlántico en esta porquería de barcos. Entonces acá entraron nuevamente los frailes y los frailes como que convencieron a la familia más prestigiosa de Palos de la Frontera con respecto a temas marítimos y estos eran los Pinzón. Y Pinzón, Martín Alonso Pinzón, como el mayor de ellos. O sea, es como, se le nombra como co-descubridor de las Américas. Es impresionante, pues, como la trascendencia que este señor tenía. Entonces, todos los Pinzón eran como que, bueno, a ver. Entonces, como que los frailes hablaron con el hombre, con los Pinzón, porque eran varios. Hablaron con los Pinzón y le dijeron como, amigo, bueno, vea, en secreto de confesión tengo algo, pues acá estoy
imaginando. Tengo una información, métete en ese proyecto, hacele, no sé qué, no sé qué. El caso es que los marineros más prestigiosos de Palos de la Frontera en España de esa época dijeron, hágale pues, nos metemos. Por intervención también de los frailes que conectó a Cristóbal, a don Cristóbal con ellos, que los conectó. Y pues bueno, a partir de ahí entonces, bueno, también habían dicho algo los reyes, y era como que la persona que se meta en el proyecto de Colón y sea un criminal de condenado a muerte, se le van a perdonar, se le va a perdonar la vida. O sea, y aún así aceptaron cuatro gatos, porque todo el mundo tenía mucho miedo de irse por allá. Pero con los Pinzón ya armaron la vuelta, los Pinzón pusieron la pinta, un señor niño puso la niña, y ya después se pusieron la nave más poderosa, que es una nao, que no eran tres carabelas, sino que eran dos carabelas y una nao. Yo no sabía que una nao era un barco, pero sí es un tipo de barco como más grande y poderoso, y la nao Santa María. Entonces, ya a partir de ahí tenemos como armado toda la tripulación, armadas las capitulaciones de Santa Fe y listo como todo el contexto histórico para posteriormente, ahora sí, entrarnos en los diarios, específicamente el diario del primer viaje, que va a ser del que voy a hablar en el siguiente video. Muchas gracias, chao.